Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación PALARC. Y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubren una tumba real en Egipto de la dinastía de Tutankamón. ¿Queréis saber qué han descubierto los investigadores británicos y egipcios en Luxor? Pues una tumba espectacular. Esta tumba dataría de la dinastía de Tutankamón casi 3.500 años antes de nuestra época. Los expertos sospechan que podría pertenecer a una esposa real o a una princesa del linaje de los Tutmosis. Menuda noticia, ¿eh? Pero no solo eso, también están seguros de que data de la 18 dinastía, considerada como el apogeo y el periodo más próspero del Antiguo Egipto. Ese es el momento en el que vivieron faraones como Akenatón y Tutankamón. Por desgracia, el interior de la tumba está en mal estado, con numerosas construcciones e inscripciones destruidas por las inundaciones de la antigüedad. Pero a pesar de ello, los arqueólogos siguen trabajando duro para desenterrar todo lo posible y aprender más sobre la planificación arquitectónica del cementerio y sus elementos. ¡Espectacular! Descubren una fosa común única del Neolítico con 37 individuos sin cabeza. ¿Queréis saber algo chulo pero un poco macabro? Se ha descubierto una fosa común en Eslovaquia con 37 personas sin cabeza. Pero no te asustes porque es un hallazgo muy interesante. Resulta que hace 7.000 años, en Eslovaquia, existía un asentamiento llamado Brable Velké Lehenby, uno de los más extensos de Europa Central en su época. Pero, ¿qué hace que sea especial? Pues que durante una excavación, el pasado verano, los arqueólogos encontraron los restos de 37 personas enterradas sin cabeza en una zanja. ¿Qué puede haber pasado? ¿Fueron asesinados y decapitados de forma violenta? ¿O fue un ritual funerario? Pues bien, los expertos aún están investigando y buscando respuestas a estas preguntas, pero hay algunas pistas interesantes. Por ejemplo, algunos huesos fuera de su posición anatómica sugieren que pudo ser una secuencia temporal más compleja, o que los cuerpos ya esqueletizados fueron empujados para dejar espacio a otros. Veremos cómo continúa esta investigación. Los antiguos minoicos solían casarse entre primos hermanos. ¿Alguna vez has escuchado de los antiguos minoicos y micénicos de la Edad del Bronce en la isla de Creta? Pues resulta que gracias a la tecnología, un equipo de investigación ha podido descubrir sus secretos matrimoniales. Y es que se casaban entre primos hermanos. Imagínate vivir en una época donde el matrimonio entre familiares era la norma. Pues eso es lo que sucedía hace 4.000 años en la antigua región mediterránea. Y ojo, porque incluso pudieron reconstruir el árbol genealógico de una aldea micénica. Es una locura, ¿eh? Pero eso no es todo. Resulta que esta práctica no era común en ninguna otra parte del mundo antiguo. Hallada la piedra rúnica más antigua del mundo. ¿Alguna vez has oído hablar de las runas? Pues esta vez las runas están en boca de todos porque se ha descubierto la piedra rúnica más antigua del mundo. ¿Pero qué son las runas? Pues son un tipo de escritura nórdica originaria de los pueblos germánicos que se utilizó para escribir antes de adoptar el alfabeto latino. Pues bien, en otoño de 2021, arqueólogos noruegos encontraron una piedra cerca de un lago en Noruega con inscripciones rúnicas que datan de hace, ojo, 2.000 años. Una verdadera joya. La piedra se llama Svingerunsteinen, vaya nombre, ¿eh? Y podría cambiar todo lo que sabemos sobre la tradición de escritura rúnica temprana. Estaremos atentos. ¿Los neandertales no eran los únicos con esmalte fino? ¿Te gustaría conocer un dato sorprendente sobre nuestros antiguos ancestros humanos? Resulta que los neandertales tenían una dentición con esmalte fino que se pensaba que era una característica única de su anatomía dental. Es decir, esto se refiere a un esmalte dental más delgado en comparación con el esmalte de los dientes humanos modernos. Pues bien, un estudio reciente ha revelado que el rasgo de esmalte fino ya estaba presente en los antiguos europeos, hace alrededor de 900.000 años. Pero, ¿quiénes eran esos antiguos europeos? Pues se llamaban Homo antecesor, y gracias a los nuevos análisis
Podemos decir que el esmalte fino no es exclusivo de los neandertales. De hecho, ellos lo tenían antes. Pero, ¿cómo lo supimos esto? Pues se caracterizaron el patrón del esmalte fino y su distribución en los restos dentales de dos individuos de Homo antecessor y se comparó con especies fósiles y humanos modernos. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados sorprendentes muestran que uno tenía esmalte fino como los neandertales y el otro grueso, como la mayoría de los humanos modernos. Curioso, ¿verdad? Uxmal, la ciudad maya que guarda secretos impresionantes. ¿Sabías que en una ciudad maya llamada Uxmal hay un palacio que guarda muchos secretos? Pues sí, arqueólogos mexicanos y españoles han estado investigando uno de los edificios más emblemáticos de esta ciudad, que se llama el Palacio del Gobernador. Y te voy a contar algunos de los secretos que han desenterrado. En primer lugar, ¿sabías que los mayas solían construir sus monumentos encima de otros edificios más antiguos? Pues resulta que este palacio es un ejemplo perfecto de esto. Los arqueólogos descubrieron un edificio escondido debajo de su plataforma basal. Increíble, ¿eh? Pero no solo eso. Este palacio es un ejemplo de la excelencia arquitectónica de los mayas, ya que se compone de 3 edificios independientes que tienen un espectacular friso y están unidos por 2 corredores abovedados. ¿Y sabes qué es un friso? Pues son las decoraciones que adornan los edificios y en este caso tienen figuras humanas, serpientes bicéfalas, máscaras de seres mitológicos y mucho más. En definitiva, el Palacio del Gobernador es un lugar lleno de sorpresas y secretos, y gracias a la investigación de los arqueólogos podemos conocer un poco más sobre la increíble civilización maya. Antes de los fenicios, la vida en el poblado de Benalmádena. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era Málaga antes de la llegada de los fenicios? Pues aquí tienes la respuesta. Bienvenido al poblado indígena de Benalmádena. Hace más de 2900 años, en este lugar vivía una comunidad autóctona, la primera comunidad estable de la zona. Vivían en cabañas circulares y ovaladas sin mucha complejidad arquitectónica, a diferencia de los asentamientos de la tradición oriental. Se dedicaban a la agricultura y la ganadería, y ocupaban parcelas de terreno en el interior hasta que empezaron a explorar la periferia costera. Eso sí, luego llegaron los fenicios con sus tecnologías y cambiaron el rumbo de la historia. Presentan el rostro de Pepita, el esqueleto de la cueva de Nerja. ¿Queréis conocer a alguien especial? Pues hoy os presento a Pepita, un esqueleto de hace 10.000 años encontrado en la cueva de Nerja. Pepita era una mujer que vivió hace más de 9.000 años y es uno de los esqueletos mejor conservados de Europa. Y gracias a la tecnología 3D y a los especialistas, hoy podemos ver su rostro. ¿Qué os parece? Los estudios revelan que era una mujer joven de alrededor de 19 años, con huesos muy gráciles y que no parece que haya practicado actividades físicas muy intensas. Aunque era más baja de lo normal, tenía un cráneo y proporciones esqueléticas parecidas a algunas poblaciones africanas de hoy en día. Además, era zurda y parece que tuvo problemas en un oído, pero la causa de su muerte todavía es incierta. En su vida se alimentaba principalmente de carne y alimentos vegetales, y aunque vivió hace miles de años, hoy podemos ver su rostro gracias a la tecnología y el esfuerzo de la Fundación Cueva de Nerja y Paithunder. No perdáis la oportunidad de ver a Pepita en el Museo de Nerja, ya que será la primera vez que se une la reconstrucción facial con la inteligencia artificial. Así que venid a conocer a esta mujer especial. Egipto descubre una ciudad romana cerca del templo de Luxor. ¿Sabías que en Egipto han descubierto una ciudad romana cerca del templo de Luxor? Sí, es cierto. Los arqueólogos han hallado restos de viviendas, talleres metalúrgicos, monedas romanas, lámparas, ánforas y hasta 2 palomares. Y todo de la época romana. Piensa que Luxor fue una antigua ciudad egipcia situada en el Alto Egipto. Fue la gran capital de los faraones, principalmente durante el Reino Nuevo, entre 1539 y 1077 a.C., aunque el lugar estuvo habitado desde el periodo predinástico hasta la época romana. Los antiguos griegos la llamaron Thebai y los romanos Thebae. Durante la ocupación romana, el milenario templo de Luxor fue transformado en una fortaleza y convertido en sede de la administración romana para la región. Interesantísimo. Hallan en Saqqara un papiro egipcio de 16 metros. ¿Has oído hablar del antiguo Egipto y sus libros de los muertos? Esos libros son textos funerarios escritos en papiro y esculturas en piedra que contienen las instrucciones para que el alma del difunto pueda llegar al paraíso. Estos libros de los muertos
estaban formados por una serie de oraciones, incantaciones, himnos y también formularios destinados a recordar al difunto y asegurarle una existencia eterna en el más allá. Pues bien, se acaba de descubrir el papiro más impresionante de la historia, ya que recientemente en la necrópolis de Saqqara se descubrió un papiro de 16 metros de largo, sí, has escuchado bien, 16 metros de un libro de los muertos completo, el primero en más de un siglo. Y lo mejor de todo, lo encontraron en uno de los 250 sarcófagos recuperados en la necrópolis. Este documento único ha sido apodado el papiro Waziri en honor al arqueólogo que lo descubrió. Ya han terminado los trabajos de limpieza, restauración y traducción, y pronto estará expuesto en un museo egipcio para que todos podamos verlo. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis muchas más noticias. Así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com. Ahí también encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.